Libro de los Salmos, Salmo 119 de sus Biblias, Salmo 119. Y el verso 71, Salmo 119, verso 71, dice así, de esta manera, 119 de los Salmos, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En el mismo bloque de versículos, el salmista ya había dicho algo sobre eso, pero añadió algo más en el verso 67. Dice así, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Eso añade, porque está la misma idea que en el otro texto, y dice entonces, más ahora guardo tu palabra. Lo mismo, solo que en el 67 aclara algo que no está en el 71, pero es la misma idea. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros le encomendamos en tu presencia una vez más la enseñanza de la Escritura. Agradecemos por este grupo precioso de jóvenes que tú has permitido que en tu soberanía puedan estar aquí. Nada es casual, nada sucede por azar en este mundo, en tu universo. Así que sabemos que tú has permitido que cada uno de los que están aquí, has querido que escuchen toda esta enseñanza. Quizá la semilla se ha sembrado ahora para frutos dentro de algunos años. Quizá otros en verdad están siendo llamados al arrepentimiento y a la fe. Deseamos, Padre, poder gozarnos en la salvación de aquellos que aquí no te conocen. Oramos que tú uses tu palabra una vez más en esta mañana para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de pasar al tema o empezar a desarrollar el tema, les pongo allí el bosquejo de lo que hemos estado viendo esta semana. Y si ustedes ahora vuelven a sus casas, sus padres le dicen, ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Qué te enseñaron? Bueno, ahí tienen un pequeño bosquejito de esta temática, la primera temática. Hemos hablado nosotros acerca de esa característica que distinguía a Esdras, de tener un corazón preparado y dispuesto para la palabra de Dios. Sí, ese es el énfasis de ese pasaje en Esdras 7:10. Y hemos hablado de un corazón regenerado. Es imposible tener interés en la Escritura a menos que realmente hayamos sido salvados por la fe en Cristo. Es un libro espiritual que es explicado por el Espíritu de Dios, y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no lo podemos entender, no hay deseos hacia la Escritura, e incluso en algunos casos hay un rechazo hacia ella. Por eso precisamos ser salvados, para que nazca en nosotros una sed que solo distingue a los creyentes, una sed por la palabra del Señor. Hemos hablado ayer con la ayuda del Señor de tener un corazón apasionado, ¿sí? Que la palabra de Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, y sucede lo contrario cuando nosotros tenemos en nuestro corazón otra cosa que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, que la Biblia lo llama idolatría, ¿sí? Otras cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas, y por eso sucede que hay un desinterés por la Escritura, porque hay algo más que realmente ha robado nuestro interés y nos desentendemos de ella, no nos llama la atención. Hemos hablado ayer sobre la idolatría y hoy vamos a hablar sobre tener un corazón humillado. Antes de inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios, Esdras sabía que debía preparar su corazón, porque es allí donde se encuentran los obstáculos para acercarnos debidamente a la palabra de Dios. Aunque hay obstáculos externos, esto es cierto, hay obstáculos externos fuera de nuestro corazón que se interponen, que buscan que nosotros nos alejemos de la Escritura. Ninguno de ellos será exitoso si hay un corazón dispuesto para recibir la verdad. Y esto es así. Por ejemplo, en la Rusia comunista del siglo pasado,
muchos de ustedes no han estado en el siglo pasado, ya de por sí. Pero en un tiempo en Rusia gobernó el comunismo de una manera muy feroz. Y en esa Rusia comunista era ilegal tener reuniones religiosas, reuniones de la iglesia, era ilegal. Algunos creyentes se reunían de una manera encubierta, ya sea en alguna casa, haciendo una reunión muy silenciosa, o ya sea, por ejemplo, en las plazas, se juntaban familias creyentes e iban a fingir en realidad que estaban celebrando el cumpleaños de algún chico, de algún hijo, de algún vecino, pero en realidad se juntaban para poder tener un momento de comunión entre los creyentes, porque estaba prohibido, y estaba prohibido hasta tal punto que en realidad podían ir presos, y la tortura y en muchos casos la muerte. Se sufrió mucho, los creyentes sufrieron un montón en ese tiempo por profesar su fe. Llegó la muerte, la tortura. Un hombre muy conocido del Señor, Richard Brumran, no sé cómo se pronuncia, pero él estuvo preso por predicar al Señor, y durante como 6, 7 años estuvo en una pequeña cárcel sin salir para nada de ese lugar, y lo único que le daban para comer era un plato de sopa y una rodaja de pan durante esos 6 años. Cuando salió de ahí, los médicos le dijeron que no entendían cómo es que no estaba muerto. Pero cosas así sucedieron, y desde ya que las Biblias no estaban permitidas en la Rusia comunista, estaba prohibido tener Biblias, pero creyentes fieles, a riesgo de sus vidas, introducían Biblias a escondidas en ese tiempo allí. Pero no eran suficientes esas Biblias para que cada creyente en ese lugar pudiese tener la suya, y sucedía que si llegaba una Biblia a un grupo de creyentes que se reunía en una casa, por ejemplo, lo que hacían era arrancar páginas de esa Biblia, así se podía llevar cada uno una página a su casa, por lo menos para poder tener algo que leer de la Escritura. Y después se intercambiaban esas páginas para poder leer algo más acerca de la Escritura. Así que cuando hay disposición en el corazón, incluso a riesgo de la vida, el creyente hace todo lo posible para poder leer la Escritura. Así que si hay un corazón dispuesto, ni siquiera aunque nuestra vida esté en riesgo, dejamos de leer la Escritura. Buscamos la manera, buscamos la forma. Es por eso que se trata de un corazón preparado. No se trata de los recursos que tengamos externamente, sino de la disposición del corazón. Si está el corazón dispuesto, no importa en realidad en qué situación nos encontremos, no importa cuáles sean los obstáculos que se presenten, nosotros vamos a hacer todo, hasta lo imposible. Si perdemos la vida en eso, en realidad vamos a hacerlo también porque deseamos poder oír la voz de nuestro amado Señor hablándonos a través de su palabra. A lo largo de la historia cristiana, o a lo largo de la historia del cristianismo, creyentes han dado su vida por amor a este libro. Hasta ese punto ha llegado el amor por la Escritura. Los que nosotros tenemos el privilegio de tener nuestra Biblia en castellano, ¿sí? Lo que no pensamos muy seguido es que para que podamos tener nuestra Biblia en castellano, podamos leerla en nuestro idioma, podamos tenerla en nuestras manos y entenderlo, hombres han sido perseguidos por eso y han sido muertos en el tiempo de la Edad Media, por lo que fue llamada la Inquisición. Fueron perseguidos por traducir sencillamente la palabra de Dios al idioma español. Así que hoy nosotros gozamos de un beneficio por el cual personas dieron su vida literalmente. Noten la pasión que había en el corazón de esos hombres por este libro. Se trataba de lo que pasaba dentro, interiormente, en sus corazones. Un corazón humillado entre las cosas que podríamos mencionar en las que se ocupó Esdras para poder preparar su corazón, para poder inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios o la palabra de Dios. Un corazón dominado por el orgullo está entre las principales razones que explican la falta de interés y el rechazo hacia la Biblia. El salmista cuenta brevemente en ese texto que acabamos de leer
su propia experiencia. Dice que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. ¿Sí? La presencia del orgullo se confirma mediante o debido a la humillación que experimentó el salmista. No dice ahí en el texto, en el verso 71, que él estaba orgulloso, que él estaba ensoberbecido, sino en verdad lo entendemos porque si hubo humillación es porque él estaba en una situación de enaltecimiento. Así que había una experiencia del propio salmista que su corazón se había elevado, se había enaltecido y se había alejado de la palabra de Dios. Porque si ustedes notan la gramática del texto, dice, fue necesario humillarme ¿para qué? Fue necesario para esto. Significa así que fue para esto es que estaba alejado de la palabra de Dios. ¿Sí? El orgullo lo alejó de la Escritura, la humillación lo acercó nuevamente a ella. ¿Sí? Así que tuvo que experimentar esa humillación. Proverbios capítulo 16, versículo 18, confirma esta verdad. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Así que si hay humillación es porque hay una soberbia allí presente, ¿sí? Y si hay un enaltecimiento, si hay un quebrantamiento, es porque hay una altivez de espíritu que dio lugar justamente o hizo necesario ese quebrantamiento y esa humillación. Bueno, el verso 67 que leímos también ahí en el libro de los Salmos, ¿sí? El salmista, en el mismo contexto del pensamiento, aclara ahí, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, que es lo mismo que leímos en Proverbios recién. Yo estaba descarriado, haciendo la mía, haciendo las cosas como a mí me parece. Andaba descarriado. Fue necesaria una humillación para que yo vuelva a tu palabra. Mas ¿ahora cuándo? Después que fui humillado, ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Así que ambos textos, verso 67 y el verso 71 del libro de los Salmos, ambos textos marcan una relación directa entre el asumir una actitud de orgullo y alejarnos de la palabra de Dios. Hay una relación directa ahí. Cuando alguien se enaltece, automáticamente se aleja de la Escritura. Nace en el corazón un rechazo hacia la Biblia, para alejarnos de la palabra de Dios. Como también hay una relación entre la humildad y el guardar la Escritura. Hay una relación directa entre ser humilde y ser llevado hacia la Escritura, en el sentido opuesto, ¿sí?, al orgullo. Así que hay una relación de causa y efecto en esto, una relación de causa y efecto. Si soy orgulloso, inevitablemente me voy a alejar de la Escritura. Si la humildad domina mi corazón, automáticamente voy a acercarme a la Escritura. Causa y efecto. Eso sucede así. 2 más 2, 4. Así sucede en esta enseñanza que estamos dando. El texto parece indicarnos a nosotros, queridos jóvenes, que no es posible permanecer en la palabra de Dios manteniendo una actitud de orgullo. No es posible asumir una actitud de orgullo y mantenernos fieles a la Escritura o deseosos de poder leer la Escritura o con un espíritu dócil de ser enseñados en la Escritura. Ambas cosas no pueden consistir. Asumir una actitud de orgullo y mantenerme dócil a la Escritura, esas dos cosas no pueden consistir. O es una cosa o es la otra, pero no pueden convivir en el corazón de ninguna persona. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es un endurecimiento del corazón. Eso es el orgullo. El corazón se endurece. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para esta afección es esclerocardía, ¿sí? Es una palabra de uso médico y hace referencia a lo que sucede en realidad con el corazón de carne, donde en realidad las venas se ponen endurecidas y dificulta el paso de la sangre y trae un problema serio en el corazón. Bueno, hace alusión esa figura médica a lo que sucede en realidad en nuestro corazón espiritual, en nuestra alma, ¿no? Es un endurecimiento del corazón que nos predispone negativamente para recibir una enseñanza. El orgullo dice, ya lo sé, a mí nadie tiene que decirme nada. Esa es una expresión de este endurecimiento del corazón. Este endurecimiento del corazón nos predispone negativamente para recibir una corrección. El orgullo dice allí, para decirme algo tendrías que haber vivido mi experiencia, no me juzgues. No está dispuesto a recibir ningún tipo de corrección. Ese endurecimiento del corazón
que provoca el orgullo nos predispone negativamente para recibir cualquier tipo de advertencia. Es como lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio se muestra insolente y confiado. Eso es lo que hace la soberbia. No recibe advertencia. Se muestra insolente y confiado y dice, a mí no me va a pasar. Quédate tranquilo. A mí no me va a suceder como le pasó a fulanito o a menganito. La soberbia, queridos jóvenes, nubla la razón y nubla el entendimiento. Cuando caemos en la soberbia nos volvemos tontos. Literalmente hacemos cosas que no haríamos cuando estamos humillados y dóciles al Señor. Nos lanzamos por caminos que son destructivos, pero en nuestra necedad se nubla el entendimiento y pensamos, no me va a pasar, a mí me va a ir mejor. La soberbia nubla el entendimiento y la razón. La Biblia, queridos jóvenes, es un libro lleno de indicaciones, enseñanzas, reprensiones, advertencias, demandas imperativas que nos confrontan, nos desafían con un mensaje punzante, directo y en algunos casos sin anestesia. Yo les he dicho que ustedes no me conocían predicando y ahora ya conocen. Ya hay varios que me han dicho en la comida, me estás dando muy duro. Bueno, eso es, a los que me conocen de hace mucho saben que ya estoy más suavizado en mi manera de expresarme. Y no estoy justificando mi manera de ser, pero voy aprendiendo a tratar de ser un poco más amable en las palabras. Pero el texto nos lleva a esta manera de hablar. Si ustedes van a la Escritura y después leen los profetas Jeremías, Isaías, especialmente Jeremías, si ustedes leen ese libro, ustedes van a decir, pastor, usted es muy bonito para hablar, porque las palabras que Jeremías le dio al pueblo de Israel fueron muy duras, por parte de Dios, en verdad. Así que ustedes se van a encontrar en la Escritura que muchas veces nos va a hablar de una manera tan dura a nuestro corazón, que va a ser como sin anestesia, va a causar dolor. Y la Escritura apela a la voluntad reclamando de nosotros siempre una respuesta. Así que es inevitable abrir las páginas de la Biblia y que nosotros seamos desafiados y confrontados por lo que allí dice. Es un libro interactivo, no puedes leerlo sin verte reflejado de alguna u otra manera por lo que se está diciendo. Esto es así, me pasa a mí y les pasa a ustedes, que se vean reflejados en lo que se está enseñando desde el texto bíblico. Te confronta con tu responsabilidad delante de Dios, te enseña lo que está bien y lo que está mal, revela lo más íntimo de tu ser, indaga en tus más íntimos pensamientos. Pero al orgullo, queridos jóvenes, no le gusta para nada que le digan qué tiene que hacer. Y es por eso que nace un rechazo, cuando uno cae en el orgullo, nace un rechazo hacia la Escritura. Nace un rechazo, me está diciendo que yo tengo que mejorar mi vida, me está diciendo que el camino que estoy yendo no es el bueno, pero ¿qué sabe este predicador? Bueno, nace un rechazo porque no me gusta que me digan qué es lo que yo tengo que hacer, qué tengo que elegir y qué es lo mejor para mi vida. El orgullo parece que la tiene re clara. Ahí utilicé, no sé si está de moda esa palabra, estoy queriendo hacerme joven por un momento, pero la tiene re clara, no necesita ningún consejo. No hace falta, yo ya sé por dónde tengo que ir. Eso es el orgullo. Eso es el orgullo en el corazón. El orgullo se siente atacado cuando está frente a un mensaje punzante. Y es muy probable que en este caso no pasa, porque a la mayoría de ustedes no los veo, más que a Axel y a Bruno, que los veo cada semana, y no preparé este mensaje para ellos dos nada más, preparé para todos ustedes. Pero aquí no puede suceder, pero sí puede pasar en su iglesia, que usted piense, es para mí, lo que el pastor está diciendo es para mí. Lo preparó y lo pensó, lo está diciendo para mí. Es muy probable que te sientas atacado si estás en una actitud de orgullo, ¿sí? Con la predicación y que reacciones poniéndote a la defensiva. Eso es muy común, asumiendo un indiferente menosprecio o a la arrogante actitud del superado, ¿sí? ¿Cuántos han, por motivo de su orgullo, se han mostrado como superados, ¿no? Esbozando una sonrisa sobradora al predicador, ¿no? Y esas caras se muestran cuando hay una actitud de resistencia a la Escritura. No buscan ni siquiera en sus Biblias y están allí como diciendo, eso me pasa por arriba a mí. Yo estoy más allá del bien y del mal. Minimizando, sin duda alguna, la seriedad de la palabra de Dios
y diciendo aquella frase que dio lugar a la maldad en el mundo y diciéndole Satanás a Adán y Eva, no moriréis. No es tan serio el asunto, no te hagas problema, está exagerando. Dios está exagerando un poquito, lo dice para que ustedes tengan un poco de miedo, pero no moriréis. Y el orgullo hace eso, nos engaña y nos hace pensar que esto que estamos hablando no es tan serio con la pasión que le pone el predicador, no es tan serio como él está diciendo. Eso hace el orgullo, en una actitud de soberbia y de arrogancia, de insolencia, menosprecia la seriedad de lo que estamos hablando. El orgullo nos aleja de la palabra de Dios porque no soporta nuestro orgullo ser enseñado y ser corregido. El orgullo se vuelve desafiante contra la verdad de Dios e intenta ganarle la pulseada a Dios buscando tener razón. ¿Cuántos jóvenes han cerrado sus Biblias y han dicho, no, acá yo voy a tener razón, yo me voy a poner de novio con esa chica que es incrédula, con ese varón que es incrédulo, y van a ver, a mí me va a ir bien, aunque el pastor dice en verdad que el yugo desigual es un pecado contra Dios, van a ver, a mí me va a ir mejor, ya lo invité a la iglesia, ya la invité a la iglesia, empieza a leer la Biblia conmigo y desafían el texto bíblico, desafían la palabra de Dios porque en su orgullo piensan que son más sabios que Dios. Porque al fin de cuentas, esto es la sabiduría de Dios. Y la soberbia nos hace pensar que nosotros sabemos más que Dios. Tremendo, ¿no? Lo serio del orgullo es la alta probabilidad de ser un camino sin retorno. Y esto es muy serio, de verdad, jóvenes. El orgullo puede llegar a ser un camino sin retorno. El endurecimiento del corazón está entre esas cosas graves en la Escritura. El orgullo puede ser un camino sin retorno. Todo esto empeora porque vivimos en una era de personas que adolecen de hipersensibilidad. Si el orgullo es un camino sin retorno, porque el corazón se va cerrando y cuanto más se va endureciendo, más difícil se hace que la persona pueda escuchar y recibir algo. Y más se empecina en que tiene razón. Hebreos capítulo 3 habla acerca de que mirad que ninguno caiga por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Hacerte pensar que tenés razón cuando no la tenés. Ese es el engaño del pecado. Hacerte pensar que estás bien cuando no lo estás. Ese es el engaño del pecado. Y cuanto más se va cerrando, menos sensible te vas haciendo a la voz de Dios, hasta que llega un momento que ya no escuchás más ni entendés más de la Escritura. Pero todo esto empeora porque vivimos en una era de personas que adolecen de hipersensibilidad. Quizá ustedes no lo saben porque han nacido en esta generación, pero los que venimos de otra y que estamos un poco más crecidos en edad, porque lo hemos vivido y lo hemos visto también, esta es la era de la hipersensibilidad. No son pocos los jóvenes que vienen de una educación consentidora. Así que no me extraña que aquí yo me encuentre con que en este grupo, repito, no los conozco, no sé cómo son sus familias, pero no sería raro que en este grupo me encuentre con jóvenes que vienen de una educación en sus hogares consentidora. ¿Qué es una educación consentidora? Bueno, donde les han dejado hacer todo cuanto han querido y cuyos padres han cedido a todo capricho. No sería raro encontrar aquí jóvenes que han pulseado con sus padres para hacer lo que ustedes quieren y les han ganado. Y sus padres han dicho, bueno, ya está, dale, sí, hacelo. De una manera u otra ha sucedido eso y que ustedes vengan acostumbrados a que siempre se les diga que sí, a todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Están acostumbrados, no están acostumbrados a recibir una corrección, un no, porque vienen de ese tipo de hogares. Papá nunca me dijo que no, mamá nunca me dijo que no, yo termino siempre ganando, entonces no están acostumbrados a recibir un no. Eso es perjudicial en muchos sentidos, pero principalmente porque vienen a esta etapa en la vida con un orgullo intacto. No saben lo que es una humillación, porque en casa jamás les han hecho experimentar una humillación diciéndoles que no. Entonces vienen con su orgullo intacto, está enterito, jamás han sabido lo que es experimentar una humillación. Y por eso es que son hipersensibles, están hipersensibilizados, y por eso no tienen la capacidad de soportar con interés una corrección. Entonces cuando reciben un mensaje punzante de la Escritura, ya enseguida, ay, no me juzgues,
Ay, ¿qué estás diciendo? Entonces, y en algunos casos cuando la confrontación es personal o hay una reacción como en casa de hacer un escándalo, ¿no? De la ira, de golpear puertas, de hacerse enemigo del que está corrigiendo, o el otro caso, del pucherear, ¿no? Del ponerse en el lado de víctima. Uno comienza a llamarle la atención a algo y se pone en el lado de víctima, como también para manipular a la otra persona. Esa es la era de la hipersensibilidad. Tenemos no solo jóvenes, tenemos gente adulta hipersensible. Reaccionan, ¿qué quiere decir hipersensible? Vamos a hacerlo menos técnico. Reaccionan como niños siendo adolescentes, reaccionan como niños siendo adultos. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora, no sabe hablar, no tiene control de sus emociones, hay un montón de cosas que tiene que aprender todavía. En un niño está bien, está bien. Y cuando va agarrando un poquito más de maña el niño, después cuando empieza a manifestar su naturaleza pecaminosa, algo no le gusta y tira la cuchara con la que la mamá le sirvió la comida, ¿no? Empieza a mostrar su descontento de esa manera. Y eso pasa con los niños. Lo llamativamente triste de esta generación de jóvenes y de adultos, porque los adultos también lo vemos, y algunos de ellos gobiernan hogares así, es que son niños en su forma de reaccionar. Son bebés, actúan como bebés, pucherean ante cualquier llamado de atención o se tiran de los pelos porque no pueden recibir ninguna reprensión que hable algo negativo de su conducta. Entonces, toda esta generación no está preparada para mensajes confrontativos. Se sienten atacados, sienten que en realidad están en contra de ellos, cuando en realidad un mensaje confrontativo busca llevarte a una buena relación con Dios. Así que todo esto empeora que cuando la actitud de orgullo surge en el corazón y comienza a dominar el ser, empeora con toda esta cultura que el orgullo está intacto, jamás ha sabido lo que es una humillación. Están muy poco preparados para soportar el mensaje confrontativo de la Escritura. No pueden soportar la sana doctrina y quieren un mensaje más liviano. Así que cuando la Escritura habla en la carta de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que buscarán en verdad otro tipo de enseñanza más liviano, más al gusto de ellos, se está refiriendo a esta generación que no sabe recibir una corrección. Así que esta es la actitud, en verdad, creo yo, por la que en verdad los jóvenes hoy en día no se acercan a la Escritura, porque le tienen miedo a ser confrontados con la verdad. No se acercan por el orgullo. Algunos no tienen un corazón regenerado, otros tienen idolatría y otros se han encerrado en una actitud empecinada de envanecimiento y orgullo en sus corazones. En segundo lugar, ¿cómo se vence el orgullo? ¿Cómo se vence el orgullo? Bueno, la respuesta es sencilla, jóvenes, está en el texto. La humillación es el remedio para el orgullo. La humillación es el remedio para el orgullo. La humillación de la que el salmista está hablando, bueno me es haber sido humillado, consecuencia para que aprenda tus mandamientos, ¿sí? La humillación de la que habla el salmista es aquella que Dios ejerce, interviniendo en nuestros planes, llevándolos al fracaso y quitando aquello que amamos, o trayendo alguna dolorosa enfermedad, o dejándonos seguir en el camino de nuestro propio corazón para que experimentemos las dolorosas consecuencias de hacer la nuestra. He mencionado varias cosas que pueden pasar y hay muchas más que podríamos poner en esta lista que Dios hace para humillarnos cuando nosotros nos levantamos en nuestro orgullo y le decimos no a su palabra. Puede hacer muchísimas cosas más graves y serias. Puede mirar la historia bíblica y puede mirar al pueblo de Israel en su rechazo hacia Dios. En el libro de Jeremías, una y otra vez, le dice al pueblo de Israel,
ustedes le dieron la espalda a mi palabra, ustedes no la aman, están ensoberbecidos. Y Dios enviaba una y otra vez sus profetas para que no llegase ese momento tan terrible y tan cruel de la invasión del imperio babilónico, que vino como una disciplina a ese pueblo que le dio la espalda a la palabra de Dios. Y cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén, la barrió completamente. Tremendo lo que hizo ahí. Entre las cosas más serias que están registradas en el libro de las Lamentaciones del profeta Ezequiel, es que Nabucodonosor entró y con sus soldados le abrían la panza a las mujeres embarazadas, tomaban los niños que estaban dentro de la panza y los estrellaron contra los muros de Jerusalén. ¿Quién permitió eso? Dios. ¿Por qué lo permitió? Porque una y otra vez durante cientos de años llamó a su pueblo: oídme, oídme, oídme. Y ellos dijeron: no oiremos. Y vino la humillación. Y noten hasta qué punto puede llegar la humillación de Dios cuando tú dices en tu corazón: no voy a oír, no voy a hacer caso, voy a hacer la mía. No digo que eso va a pasarte a ti, pero sí te digo que Dios puede usar muchos medios, diferentes medios, para humillar tu corazón, porque el camino del orgullo es un camino de autodestrucción, un camino de autodestrucción. Una enfermedad seria y grave. No todos los que están enfermos están siendo humillados por Dios, pero una enfermedad puede ser usada por Dios para humillar tu corazón, para quebrantar tu camino, el camino de autodestrucción. La humillación puede venir de muy diferentes maneras. Así de serio y pernicioso es el orgullo, queridos jóvenes, que requiere de un duro tratamiento por parte de Dios. El orgullo endurece tanto en nuestro corazón que solo con el dolor puede volver en sí y reaccionar a decir: ¿qué locura estoy haciendo? ¿Cómo voy a dejar la preciosa palabra de Dios? La que los discípulos dijeron: tus palabras son palabras de vida. ¿Qué locura hice yo? Solamente a veces con el dolor Dios hace volver el corazón de los suyos hacia sí, para que racione. Tan serio es el problema del orgullo. La humillación, aunque parece algo cruel, más bien es un acto de la misericordia de parte de Dios, para que no sigamos en un camino de autodestrucción. La humillación es buena, muy buena, porque abre nuestros ojos, clarifica la razón y nos prepara para ser enseñados en la voluntad de Dios, porque nos vuelve dóciles, enseñables, sencillos, respetuosos y temerosos de la palabra de Dios. Si hiciésemos una encuesta ahora mismo aquí y pusiésemos esta encuesta: ¿usted prefiere una persona orgullosa y soberbia o una dócil y humilde? Y yo estoy seguro que en esa encuesta la mayoría ganaría, obviamente queremos una persona dócil y humilde. Ganaría eso. Una locura poner: no quiero una persona soberbia y altiva. No pondríamos eso, ¿verdad? Sin embargo, preferimos sí serlo nosotros. Todos los que somos hijos de Dios hemos sido ejercitados en esta disciplina muchas veces. Yo lo he sido, y todos los que son creyentes aquí lo han sido, sin duda alguna, si no son hijos de Dios. Todos hemos sido ejercitados en esta disciplina muchas veces, y podemos decir con el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No solamente lo he visto en mí, pero se me vuelca el corazón en adoración al Señor de verdad mientras estoy enseñando, cuando personas que han estado llegando a nuestra iglesia en un momento llegan y se los nota que están cerrados en su corazón a la enseñanza y se sientan. Hay ciertas actitudes que son propias del orgullo, ¿no? De estar mirando para otro lado, de no me interesa, de hacer que no escucho. Esa es la idea, de mirar para otro lado, de mirar el reloj, bueno, el celular ahora, ¿no? El reloj ya no existe más. Pero bueno, son todas reacciones del orgullo. De las mujeres adolescentes empezar a jugar con el pelo y hacer como que están distraídos, como que no me importa. Son todas actitudes del orgullo. O tirarse en el banco, adormecerse, si viene mi pareja agarra y se tira al hombro de la pareja. Son todas reacciones de orgullo. Pero es un placer cuando el Señor obra en humillación y de esas actitudes vienen, abren su Biblia y están con los ojos atentos. Y digo: wow, qué cambio, qué cambio. Es como María, que apenas llegó el Señor, dejó todo lo demás y se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y Cristo dijo: ha elegido
la mejor parte, la cual no les será quitada. No hay nada mejor en este mundo que sentarse a escuchar la palabra de Dios. La promesa para el humilde es maravillosa y está en el texto aquí en Isaías capítulo 66, lo tienen aquí en el proyector, ¿sí? Yo se los leo. Dice así, esa promesa maravillosa para el humilde. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una promesa maravillosa. Dios está con el humilde. ¿Cómo demostramos que somos humildes? Temblamos ante su palabra. Y Dios está con él. Pero la advertencia para el soberbio es dura y es de temer. Porque Santiago 4 dice, Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Y en algunos casos, esa humillación que Dios permite no será más que como un instrumento para sacar a luz la falta de vida verdadera dentro del corazón de esos jóvenes, porque solo ha resultado en mayor endurecimiento. Así que no es raro que si tú no eres creyente y te endureces al mensaje, que experimentando alguna humillación del Señor, te endurezcas más contra Él. Y ese endurecimiento no va a ser más la evidencia de que tú estás camino a la perdición, a la condenación eterna, lejos de Dios para siempre. Y ojalá sirva este llamado de atención para aquellos que están aquí sin Cristo y lo saben, puedan venir ahora a Cristo y no pierdan más tiempo. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana, en cada corazón, solo tú puedes hablar más allá de lo que dijimos en este momento. En el nombre de Jesús.